Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar nuevamente con ustedes para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual quiero leer en Hebreos capítulo 2, versos 9 en adelante, 9 al 17, donde nos dice San Pablo: pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es la necesidad de un redentor semejante. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El ser humano fue colocado en este planeta Tierra y fue colocado con vida. Él podía continuar viviendo por toda la eternidad si no pecaba. Adán y Eva estaban en esta tierra y les faltaba llegar a la adopción. A ellos les faltaba comer del árbol de la vida, el cual es Cristo,
Pero ellos no esperaron, y Eva comió del árbol de ciencia del bien y del mal. Y por consiguiente la raza humana cayó de la vida eterna. Pero Dios, teniendo una ley que establecía que el alma que pecare esa morirá, le había dicho al hombre: el día que comas, morirás. Que comas del árbol de ciencia del bien y del mal. Ahora, Dios ama al ser humano, y Dios tiene un camino para la restauración del ser humano a la vida eterna. Y se requiere, conforme a la ley divina, un redentor semejante al ser humano, o sea, un pariente redentor, un hombre igual a los demás hombres, pero que tenga vida eterna, que no esté contaminado con el pecado, lo cual Dios reflejó en los sacrificios que fueron establecidos en medio del pueblo, comenzando en el tiempo de Adán. Todos esos sacrificios por el pecado señalan a un hombre perfecto que ha de venir, señalan al pariente redentor, señalan al Señor Jesucristo. Ahora, conforme a la ley divina, Dios permitía que un pariente redimiese la propiedad o a los familiares que habían sido tomados por alguna deuda o habían sido vendidos como esclavos, o las propiedades que habían sido vendidas o habían sido tomadas por alguna deuda. Encontramos que un familiar podía pagar la deuda y así redimir a la propiedad de su hermano o su sobrino, algún familiar que había tenido esos problemas, y aún podía pagar la deuda por la redención de la persona también, para ser restaurada a su familia, la persona, si había sido vendida como esclavo o había sido tomado como esclavo a causa de alguna deuda. Y ahora el ser humano había sido tomado por el diablo como esclavo. Como esclavos del diablo quedaron los seres humanos con la caída del ser humano en el huerto del Edén. Por eso es que Cristo habló en una ocasión diciendo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y muchas personas de los que escuchaban a Jesús no comprendían el significado de lo que Jesús les estaba hablando, y se levantaban en contra de Jesús para contradecir lo que Jesús decía. Vean, en el capítulo 8 de San Juan, verso 31,
Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí vean ustedes, los esclavos permanecen esclavos, pero los hijos de Dios que están como esclavos en la casa del maligno, cuando creen en Cristo como su Salvador y lavan sus pecados en la sangre de Cristo y reciben su Espíritu, han quedado libres, han sido libertados, y por consiguiente las personas ya han regresado a su familia, a su Padre Celestial, de lo cual nos habla el mismo apóstol San Pablo en su carta a los Efesios capítulo 2, donde nos dice, desde el verso 19 al 22, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora vean, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, porque Cristo nos ha libertado y hemos sido restaurados a la familia de Dios, a la familia celestial. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz, al reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Y hemos sido colocados en lugares celestiales en Cristo, como nos dice San Pablo en esta misma carta a los Efesios capítulo 1, verso 13 en adelante, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y en el capítulo 4, verso 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En el programa de la redención hay un pariente redentor, hay un redentor semejante, el cual es nuestro amado Señor Jesucristo, el cual es el que lleva a cabo la liberación de todas las personas que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Esas personas son los hijos e hijas de Dios, son las almas de Dios que son enviadas a este planeta Tierra a vivir en un cuerpo de carne, mortal, corruptible y temporal, y reciben un espíritu del mundo para así vivir en este planeta Tierra y hacer contacto con la vida eterna, que es Jesucristo, y comer del árbol de la vida y vivir eternamente. Cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en su sangre y recibe su espíritu, la persona está comiendo del árbol de la vida eterna, el cual es Cristo. Y comienza en el programa de la redención, en donde obtiene el nuevo nacimiento y obtiene un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Un cuerpo eterno, un cuerpo para vivir en él por toda la eternidad. Y así, la persona ha quedado sellada con el sello del Dios vivo, con el Espíritu Santo, y la persona ya tiene vida eterna, ya fue restaurada a la vida eterna, aunque todavía su cuerpo físico es mortal, corruptible y temporal, pero ya ha comenzado en él la labor de la restauración a la vida eterna, y ya ha sido restaurada la persona, el alma de la persona a la vida eterna, al obtener el nuevo nacimiento y obtener así el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y solamente le falta recibir el cuerpo físico eterno y glorificado, el cual Cristo dará a todos sus hijos en el día postrero, que es el séptimo milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá. Pero no se sabe el año, pero ya sabemos que es en el séptimo milenio de Adán hacia acá, que es el día postrero delante de Dios. Y ahora podemos ver que el Redentor semejante que Dios exigía lo encontramos
en Jesús, pero fue representado en los animalitos que eran sacrificados. Por eso funcionaban aquellos sacrificios en favor del ser humano, en favor de los que tenían el conocimiento de esos sacrificios, o sea, el pueblo hebreo. Ahora encontramos, por ejemplo, en estos sacrificios, encontramos el sacrificio del Cordero Pascual, el cual tipifica a Cristo. Cuando fue Dios a libertar al pueblo hebreo, llamó a Moisés, porque Dios se manifiesta siempre usando un hombre por medio de un hombre. Llamó a Moisés y lo envió a Egipto. Y para la liberación del pueblo hebreo, Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que tomaran un cordero de un año el día 10 del mes primero, o sea, del mes de Abib, y el día 14 sería la Pascua, en donde ese cordero lo comerían en sus hogares, pero la sangre del cordero sacrificado sería aplicada en el dintel y los postes de sus casas, de sus hogares, y el cordero, la carne del cordero sería asada, asarían al cordero y luego lo llevarían dentro de la casa y lo comerían durante la noche. Y durante la noche, a medianoche, la muerte pasaría por la tierra de Egipto, entraría a los hogares egipcios y morirían los primogénitos. Pero no podría entrar a los hogares hebreos que tuvieran la señal de la sangre del cordero aplicada en sus puertas. Y ahora, vean, esto era para la liberación del pueblo hebreo, porque durante la mañana serían libres, serían libertados, pero vean ustedes, durante la noche tenían que haber estado comiendo el cordero pascual y con la señal aplicada en la puerta de sus hogares. Y así se preservaría la vida de los primogénitos del pueblo hebreo. Saldrían con alegría, no saldrían en luto en el éxodo hacia la tierra prometida. Ahora los primogénitos allá representan los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Y para la preservación de la vida eterna de los primogénitos, Cristo murió en la cruz del Calvario como el Cordero Pascual, y su sangre es aplicada en el dintel y los postes de la puerta de nuestro corazón, de nuestra alma, para la preservación de nuestra vida, para poder vivir eternamente. Y así también es para la iglesia del Señor Jesucristo como cuerpo místico de creyentes. Recuerden que por medio del Espíritu Santo, entrando a la vida de la persona, la sangre es aplicada en el alma, en el corazón de la persona. Y así es para la iglesia de Jesucristo como cuerpo místico de creyentes. Es la iglesia de Jesucristo la que tiene la sangre de Cristo aplicada en su corazón, y por consiguiente es la que tiene dentro de su seno, dentro de ella, a los primogénitos de Dios,
escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Y es ahí donde se come el Cordero Pascual. Y durante 2000 años aproximadamente, los hijos e hijas de Dios en la casa de Dios han estado comiendo el Cordero Pascual, a Cristo, recibiendo la palabra del Evangelio de etapa en etapa, de edad en edad. Y cada siervo fiel y prudente, colocado en la casa de Dios, ha estado dando el alimento a tiempo, el mensaje de Cristo para su iglesia. Vean que la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo, es la que tiene la sangre de Cristo aplicada en la puerta de entrada a la casa, y Cristo es la puerta de entrada a la casa de Dios. Por lo tanto, la sangre de redención, vean ustedes, ha sido derramada en la cruz del Calvario y quedó bañado con esa sangre de redención nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora es la iglesia de Jesucristo la que tiene a los redimidos por Cristo, la que tiene a los primogénitos de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos que Dios estableció que todo primogénito es de Él, le pertenece a Dios. Y luego le dio Dios por mandato divino a través del profeta Moisés, le dio a Aarón los levitas, o sea, la tribu de Leví, las personas de la tribu de Leví, se las dio a Aarón para que fuesen en lugar de todos los primogénitos que le pertenecen a Dios. O sea que los levitas representan a todos los primogénitos de Dios, nacidos en medio del pueblo hebreo. Fueron dadas esas personas de la tribu de Leví a Aarón para servir en el templo, en la casa de Dios, unos en una forma y otros en otra forma. Y ahora vean ustedes cómo los levitas tuvieron la bendición de representar a todos los primogénitos nacidos en medio del pueblo hebreo. Y entraron al ministerio para trabajar en la casa de Dios. Y ahora los primogénitos del pueblo hebreo allá, como también los levitas, representan a los primogénitos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Por eso han sido redimidos por la sangre de Jesucristo y han sido hechos por Jesucristo reyes y sacerdotes. Ahora vean ustedes cómo el sacerdocio ha caído en la casa de Dios sobre los redimidos por la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios. Y vienen a ser un pueblo de sacerdotes. Y pertenecen, no han sido dados al sacerdote o sumo sacerdote Aarón. Aarón representa el sumo sacerdote celestial, a Melquisedec, y los levitas representan
a todos los primogénitos de Dios escritos en el cielo, así como representaron también a los primogénitos del pueblo hebreo. Y ahora, por cuanto Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, vean, Apocalipsis capítulo 5, verso 9 al 10 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. Ahora nos ha hecho reyes y sacerdotes no de un orden terrenal. Nos ha hecho sacerdotes del orden celestial, que es el orden de Melquisedec. Y por eso hemos sido dados a Melquisedec, el sumo sacerdote del templo celestial, para trabajar con él en su obra sacerdotal. Y por cuanto hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, y hemos recibido su Espíritu, hemos obtenido el nuevo nacimiento, y en el nuevo nacimiento hemos nacido como hijos e hijas de Melquisedec, de Jesucristo, nuestro Salvador. Y por cuanto Él es el sumo sacerdote del templo celestial, nosotros somos sacerdotes con Él. Y por cuanto Él es el Rey de los cielos y de la tierra, Rey de reyes y Señor de señores, y Él reinará sobre este planeta Tierra, sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones, Él también nos ha hecho a nosotros reyes, y reinaremos con Él en este planeta Tierra durante el reino milenial. Así es que vean ustedes, somos sacerdotes no del orden levítico, sino del orden de Melquisedec, el orden celestial del templo celestial. Y somos reyes no del orden del reino de los gentiles, sino del orden celestial, del orden del Rey de reyes y Señor de señores, del orden de Melquisedec. Y por eso reinaremos con Cristo por el milenio y por toda la eternidad. Por eso es que para el reino milenial estaremos aquí como reyes, porque estará establecido el reino de Dios en la tierra, y por consiguiente el Rey estará en la tierra, el cual es nuestro pariente redentor, nuestro pariente semejante, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Y por cuanto nosotros pertenecemos a ese orden celestial, de ese reino celestial, al ser establecido en la tierra el reino de Dios, ahí nosotros estaremos como reyes gobernando con Cristo. Y por cuanto estará establecido en la tierra el orden celestial sacerdotal, el orden de Melquisedec, ya no estará el orden levítico, ya no estará ese orden del cual Aarón fue el primer sumo sacerdote. Por lo tanto, los sacerdotes de ese reino milenial serán los redimidos por la sangre
de nuestro amado Señor Jesucristo. Son del orden celestial, son del orden de Melquisedec. Y el sumo sacerdote es Melquisedec, nuestro amado Señor Jesucristo. Así es que para el reino milenial, el orden de Melquisedec tendrá establecido en la tierra el sacerdocio y también estará establecida en la tierra la monarquía divina a través del reino de David o trono de David. En palabras más claras, por medio del trono de David, la teocracia gobernará. Y ven ustedes, gobernará por medio del Hijo de David, Cristo, y con Él reinaremos nosotros en este reino milenial. La teocracia era en medio del pueblo hebreo lo que vemos en el tiempo de los jueces que Dios le estableció al pueblo hebreo y de los jueces que Dios colocó en medio del pueblo hebreo. El último fue Samuel. Dios reinaba a través de esos hombres en medio del pueblo hebreo. El pueblo no tenía reyes, sino que Dios reinaba por medio de esos hombres llamados jueces en medio del pueblo hebreo, a través de los cuales Dios juzgaba al pueblo hebreo y juzgaba en medio del pueblo hebreo y defendía al pueblo hebreo. Eso era la teocracia. Y luego, cuando el pueblo pidió un rey y fue colocado Saúl, ahí fue establecida la monarquía. Pero en el programa divino, Dios tiene el reinar sobre el pueblo hebreo y sobre toda la humanidad a través de un hombre, de un rey. Ese será el rey para el pueblo hebreo y para toda la humanidad. Así como Dios reinaba en medio del pueblo hebreo a través del profeta Moisés y reinaba a través de los diferentes jueces, reinó a través del profeta Samuel. Y vean, cuando el pueblo pidió un rey, Samuel se puso muy triste, sabiendo lo que el pueblo estaba pidiendo y lo que eso significaba delante de Dios. Ellos querían un rey y por consiguiente desechaban a Samuel, a través del cual Dios estaba reinando. Dice, capítulo 8, primera de Samuel, capítulo 8, verso 1 y adelante, dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo fue Abías, y eran jueces en Beerseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho.
Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ahora vean, la posición de un rey también es para juzgar. Ellos querían un rey que los juzgara. Ya ellos no deseaban tener más jueces. El último había sido Samuel. Los hijos de Samuel que habían sido colocados por Samuel como jueces no estaban actuando correctamente. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Ahora, la idea de un rey sobre el pueblo hebreo que estará para juzgar es una buena idea. Pero no era el tiempo aquel en el cual ellos midieron ese rey. Dios tenía el hombre, el cual era David, pero cuando eso todavía él era un niño, y era la persona que Dios colocaría como rey, un hombre conforme al corazón de Dios. Y ahora, vean, no se puede uno adelantar a Dios, ni tampoco se puede atrasar. Uno tiene que caminar al compás de Dios. Tiene que ir al paso con Dios. Ahora miren. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Porque Dios estaba reinando sobre ellos a través del profeta Samuel. Esa es la forma de Dios reinar sobre el pueblo, a través de un profeta. Pero ahora ellos querían un rey, no un profeta, un rey. Pero la forma correcta es un profeta rey. Y ahora por eso el rey Saúl no funcionó correctamente, porque no era un profeta rey. Sin embargo, David, el cual era conforme al corazón de Dios, era un rey profeta. Pues dice la Escritura que David era profeta, aunque no era profeta a un nivel alto, pero era un profeta. No era un profeta de una edad, ni era un profeta de una dispensación completa. Ahora, ¿cómo sería un rey siendo un profeta de una edad? Sería una cosa muy grande. ¿Y cómo sería entonces un rey que fuera un profeta dispensacional? Sería algo mayor. Miren ustedes, cuando el faraón vio en José toda esa bendición divina y vio que había Espíritu de Dios en él, lo colocó como segundo en el trono. Un príncipe allí, un profeta príncipe. También en el tiempo de Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor vio en Daniel que estaba el Espíritu de Dios, lo colocó como gobernador sobre Babilonia, la provincia de Babilonia. Así es que vino a ser un profeta, príncipe, gobernador,
y las cosas marchaban muy bien. Pues él podía orar a Dios y Dios lo ayudaba en sus labores de gobierno. Y miren, mientras Daniel era gobernador allá, todas estas visiones y sueños que están en el libro del profeta Daniel vinieron al profeta Daniel. Y giran todas alrededor del pueblo hebreo y del reino de los gentiles y el impacto que tendría el reino de los gentiles sobre el pueblo hebreo y sobre toda la humanidad. Esas visiones que tuvo el profeta Daniel, si ustedes las pasan al Nuevo Testamento, las encuentran en el libro del Apocalipsis. Así es que el libro del profeta Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y el libro del Apocalipsis es el libro de Daniel del Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento. Ustedes encontrarán los mismos símbolos en ambos libros. Ambos son libros proféticos que hablan de las cosas que sucederían en aquellos tiempos hasta este tiempo final. Ahora, viendo que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y que nuestra posición en el reino futuro que estará establecido en la tierra, el reino milenial de Cristo, nuestra posición no será la posición que tenemos nosotros en el reino de los gentiles en la actualidad, sino que nuestra posición en ese reino es de sacerdotes y de reyes. Esa es la combinación más perfecta que hay: rey y sacerdote. Para lo cual encontramos que hay grandes bendiciones en esa posición. Vean ustedes, Cristo como rey es también juez. Es un rey juez. Y como sacerdote, Él es un intercesor. O sea que hay bendiciones ahí en esos grandes ministerios. Y si nosotros somos reyes y sacerdotes, vean lo que todo eso conlleva: grandes bendiciones de parte de Dios y una labor muy importante para llevar a cabo en ese reino milenial de Cristo. El gobierno de este planeta Tierra completo para el reino milenial estará en las manos de Cristo y sus redimidos, o sea, de Cristo y su iglesia. Ahora, siendo que todo eso está muy cerca, nosotros necesitamos que nuestro pariente redentor, Jesucristo, complete su obra de redención. Él completará su obra cuando haya entrado hasta el último de los escogidos de Dios, y luego Él saldrá del trono de intercesión en el cielo, donde Él ha estado haciendo intercesión, como lo hacía el sumo sacerdote en el templo el día 10 del mes séptimo de cada año, y como hizo también vos frente
a los ancianos cuando fue a redimir a Noemí, a la propiedad de Noemí, y por consiguiente entraba en ese programa de redención Ruth, la yerna de Noemí. Noemí representa al pueblo hebreo y Ruth representa a la iglesia del Señor Jesucristo. Vos fue a donde los ancianos del pueblo, a la puerta de la ciudad donde se sentaban los ancianos para juzgar. Recuerden que esa bendición también de ancianos, los cuales se sentaban a la puerta para juzgar, los ancianos del pueblo establecidos por Dios para ese propósito, ahora en el cielo, representan los ancianos que están en el cielo, que son 24 ancianos, delante de los cuales Cristo ha estado dando testimonio. Y ha estado allá, Él dando testimonio de toda persona que Él redime o ha redimido. Y a medida que van apareciendo en la tierra, van ocupando su posición en el programa divino, ocupando su posición. Y así son identificados como las personas por las cuales Cristo murió en la cruz del Calvario. Y ahora vos tenía que dar testimonio de todo lo que Él estaba redimiendo, que pertenecía a Noemí. Y porque vos era el pariente redentor que estaba haciendo esa obra de redención. Ahora hubo uno que tenía derecho también, y él dijo: redime. Este es el tiempo para redimir. Redime a Noemí y su propiedad, porque tú eres pariente también. Pero el otro, miren lo que dijo, era un egoísta, era malo y no quería redimir. Por lo tanto, vean en el capítulo 4 del libro de Ruth, eso está en la página 293 de esta Biblia, no sé en la de ustedes. Dice: vos subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado, o sea, de quien vos dijo que había otro pariente también redentor que tenía derecho a redimir. Y le dijo: fulano, no dice el nombre, pero le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad, o sea, testigos, y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente Noemí, que ha vuelto del campo de Moab: vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. O sea que era un pariente, quizás un hermano de vos, y vos era también hermano de Elimelech, el esposo de Noemí. Un hermano
o un pariente muy cercano, probablemente un hermano, quizás sería el hermano menor. Dice, yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él le respondió, yo redimiré. Entonces replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Cuando Booz se le dijo que tenía que tomar a Ruth como esposa, la cual era una gentil, que podía redimir, que era mayor que Booz y que era hermano del esposo de Noemí. Vean ustedes, dice cuando le mencionan a una gentil y le dice que tiene que redimirla a ella y tiene que hacerla a su esposa, dice no puedo entonces redimir, no sea que dañe mi herencia. Y solamente hubo dos personas que podían redimir, esa persona y Booz. Y ahora saben ustedes una cosa, ese que no quiso redimir, ¿saben a quién representa? Al diablo. Pues el diablo no quiere que las personas vivan eternamente. El diablo no quiere las bendiciones de Dios para los seres humanos. El diablo no quiere que los seres humanos entren en el pacto divino. Vean, ahora Booz ahí se puso contento y Booz representa a Cristo. Ahora dice, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención. ¿Ven? Está hablando de la redención. Y la redención de las propiedades y de las personas para ser tornadas al pueblo hebreo y las propiedades ser tornadas al dueño original. Encontramos que tenían esta ley establecida por Dios. ¿Y por qué tenían estas leyes así establecidas por Dios? Porque todo esto es figura de la redención del ser humano que Cristo llevaría a cabo. Por eso se reflejaba en medio del pueblo hebreo todo lo que Dios llevaría a cabo en su programa de redención. Había ya desde tiempo antiguo, desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Ahora vean, aquí, ¿cómo se hacía ese contrato? Antes en Puerto Rico dicen que para hacer un contrato o algo se sacaban
pelo del bigote, y ya los que usaban bigote, y vean ustedes, hacían unos tratos así de palabra, pero vean ustedes aquí, pues se quitaban un zapato y se lo entregaban al otro. Y entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. O sea que la otra persona que nos quiso redimir se quitó el zapato y lo entregó a vos. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Mahlón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Y significa ese nombre adorador. O sea, Obed significa adorador. De esa línea es que viene Isaí, y de Isaí viene David, y por esa línea es que viene la Virgen María, y de ahí viene Jesús naciendo a través de la Virgen María. Ahora miren esa línea de redención, cómo viene. Ese hilo de redención, cómo viene, y viene reflejándose desde el Antiguo Testamento. Y ahora Cristo es el pariente redentor, como lo fue vos allá. Y ahora, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y luego ascendió al cielo, murió, resucitó y ascendió al cielo, y ha estado haciendo intercesión en el cielo por todos los que Él murió. Él está en el cielo haciendo como vos estaba haciendo ya cuando estaba llevando vos a cabo la redención de toda la herencia
de Noemí, en la cual también tomaría Booz a Ruth como esposa. Y ahora Ruth representa a la iglesia del Señor Jesucristo. Noemí representa al pueblo hebreo y Booz representa a Cristo. Y Cristo está ante los ancianos en el cielo. Vean ustedes, ante los ancianos en el cielo, los cuales son personas que están en 12 tronos. Todo ese cuadro allá es llevado a cabo, pero fue reflejado acá en la tierra. Y ahora, cuando Cristo termine su obra de intercesión en el cielo, Él saldrá del trono de intercesión, habrá terminado su obra allá y reclamará todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa y tomará posesión de toda la herencia. La iglesia del Señor Jesucristo ha estado descansando en y con el Espíritu Santo, con el bautismo del Espíritu Santo, lo cual es nuestro descanso. Cristo dijo: si alguno está trabajado y cargado, a los trabajados y cargados venid a mí, y yo os haré descansar. Ese descanso es el bautismo del Espíritu Santo. Y ahora vean ustedes, Cristo es el que nos liberta, el que nos redime. Y para este tiempo final es el tiempo más glorioso, porque es el tiempo en que nuestro voz, el cual es Cristo, vendrá para resucitar a los muertos en Cristo y transformarnos a nosotros, los que estamos viviendo. Y esa es la recompensa para cada uno de ustedes y para mí también. O sea que en la venida de Cristo viene la recompensa para todos nosotros. Seremos recompensados en la venida de Cristo, siendo resucitados los muertos en Cristo, y nosotros los que vivimos siendo transformados. Y así estaremos unidos para toda la eternidad, físicamente también, con Cristo. Y nos llevará de aquí de la tierra a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque vos, después de redimir, tenía que casarse con Ruth, la cual entró en el programa de la redención. Y todo regresaba a su posición original. Noemí, vean ustedes, estaría contenta, vino a ser la aya, o sea, la que estuvo a cargo de su nietecito. Y vivieron felices allá en la tierra de Israel. Ahora vean ustedes el porqué. La iglesia del Señor Jesucristo también estará con Cristo en la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque es redimida por Cristo nuestro voz. Ahora, para este tiempo final, esa parte final de voz es la que estará cumpliéndose con Cristo y su iglesia. Y miren, fue Ruth la que vino a ser la esposa de Booz.
y es la iglesia del Señor Jesucristo, la esposa, la novia que viene a ser esposa de Cristo y con quien Cristo reinará durante el reino milenial. Pero Noemí tenía una grande bendición allí, al tener a Boaz y a Ruth allí. Y eso es lo mismo que sucederá con el pueblo hebreo. Al tener a Cristo y a la iglesia de Jesucristo en medio del pueblo hebreo, tendrá el pueblo hebreo una bendición muy grande allá. Ahora podemos ver que Ruth vino a formar parte del pueblo hebreo y vino a tener descendientes hebreos por medio de Boaz. Y todos los hijos de Boaz eran hebreos. Y todos los hijos de nuestro Boaz, de Jesucristo, pues son hebreos, porque Cristo Jesús nació en medio del pueblo hebreo y por consiguiente nació como un hebreo, y sus hijos que vienen por creación divina automáticamente son hebreos también, pero tienen la posición más alta en medio del pueblo hebreo. La posición más alta en medio del pueblo hebreo será la de Cristo y su iglesia, los miembros de su cuerpo místico de creyentes. Por eso, los redimidos por la sangre de Cristo, los miembros de la iglesia de Jesucristo, por cuanto son reyes, pues son la casa de David restaurada. Y por cuanto son sacerdotes, son la casa de Leví o la casa de Aarón restaurada. Ahora miren como lo que fue reflejado en el sacerdocio allá de Aarón y de los levitas, y lo que fue reflejado en el rey David. Vean cómo todo eso era tipo y figura de Melquisedec y su reino, su posición de rey y también de sumo sacerdote, y sus hijos, que son los redimidos por su sangre. Vean, también encontramos en el Antiguo Testamento que el sumo sacerdote sacrificaba el día 10 del mes séptimo de cada año, que era el día de la expiación. Sacrificaba el macho cabrío. Eso lo hacía el sumo sacerdote. Ninguna otra persona podía realizar ese sacrificio. No estaba permitido hacerlo a otra persona, y por eso el sumo sacerdote, durante una semana antes de llevar a cabo ese sacrificio, tenía que estar en el templo, también llevando a cabo los sacrificios que se realizaban, para que así estuviera bien entrenado, no fuera a cometer algún error el día de la expiación. Porque si cometía un error, no era aceptado el sacrificio de ese día de la expiación, que es el sacrificio para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios, allá bajo el pacto de la ley, bajo el pacto allá, bajo la ley. Y ahora el sumo sacerdote tenía que hacer bien las cosas. Y no le podía dar sueño tampoco ese día. Tenía que haber dormido bien durante la noche y todas esas cosas. Ahora, el sumo sacerdote, cuando llegaba ese día 10, bien temprano en la mañana, tenía que comenzar sus labores. O sea que tenía que la persona ser un madrugador. Bien temprano en la mañana comenzaban las labores del día de la expiación. Y cuando llegaba el momento, tenía que sacrificar
una becerra, la becerra bermeja o roja, por él y por los sacerdotes. Y después él entraba al lugar santísimo, esparcía con su dedo sobre el propiciatorio 7 veces, terminaba esas labores y después le tocaba, llevaba el incensario también, luego, y echaba el incienso dentro del incensario, allí dentro del lugar santísimo, y el humo, la nube de humo, subía a la presencia de Dios, subía hasta el propiciatorio, y así se llevaba a cabo toda esa labor. Y después le tocaba tomar el macho cabrío que había sido identificado en la suerte que echaron como el que correspondía a Jehová, por Jehová, y lo sacrificaba en el atrio, tomaba la sangre de ese macho cabrío y llevaba de esa sangre al lugar santísimo y esparcía con su dedo 7 veces, como había hecho con la sangre de la becerra bermeja. Después salía, mezclaba la sangre de la becerra bermeja con la sangre del macho cabrío y llevaba a cabo fuera del lugar santísimo otras labores. También él esparcía sobre el altar de oro, el altar de oro del incienso, también colocaba allí de esa sangre. Y ahora vean ustedes, cuando él terminaba todas esas labores, luego salía y colocaba las manos sobre la cabeza del macho cabrío que había salido en la suerte para Azazel, y confesaba los pecados del pueblo sobre ese macho cabrío, y luego lo llevaban al desierto. Ese macho cabrío no lo sacrificaban, lo llevaban al desierto y lo soltaban. Y ahí estaba llevando los pecados del pueblo lejos, a un lugar desierto. Ambos machos cabríos representan a Cristo. Cristo, cuando murió, está representando el macho cabrío por Jehová. Y luego, Cristo, cuando bajó al infierno en su cuerpo teofánico, vean, el cuerpo físico, murió en la cruz del Calvario. Eso tipificado en el macho cabrío por Jehová. Pero cuando murió en el otro cuerpo, en el cuerpo teofánico, bajó al infierno. Ahí está el otro macho cabrío, el cual llevaba los pecados al desierto. Ahora iba Cristo llevando nuestros pecados lejos. Los está llevando allá al infierno y allá los dejó. Pues regresaron al lugar donde estaba el originador del pecado, el diablo, y allá los dejó. Allá los dejó Cristo los pecados sobre el diablo, los remitió, porque la sangre de Cristo desintegra el pecado, lo desaparece. Y cuando una cosa es desintegrada, vuelve a su original. Por lo tanto, volvió todo al diablo, todo el pecado. Y Cristo se levantó, resucitó, justificado. Cuando una persona es justificada, eso significa que la persona está como si nunca hubiese pecado. Y ahora Cristo es el que nos justifica, el que nos deja sin pecado, y quedamos como si nunca hubiésemos pecado.
porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y ahora, Cristo resucitó justificado. Cristo resucitó sin pecados. Él no tenía pecado de sí mismo, pero Él tomó nuestros pecados. Pero luego, cuando bajó al infierno, allá dejó todos nuestros pecados, los llevó a un sitio bien lejos y bien desierto. Allá fue donde predicó a las almas encarceladas también, y donde obtuvo la victoria en contra del diablo y le quitó las llaves del infierno y de la muerte. Y luego resucitó. Ahora esa lucha que tuvo Cristo allá, quizás nosotros no la comprendemos completamente, pero algún día la comprenderemos plenamente. Ahora, Cristo es nuestro pariente, semejante a nuestro pariente redentor. Vino a nuestra semejanza, con un cuerpo de carne, sangre y huesos, para ser así nuestro pariente redentor y restaurarnos a la vida eterna. Nadie podía morir como Cristo murió. Fue la muerte más terrible que una persona haya sufrido. Sobre Él estaban todos los pecados de los seres humanos. El pecado del ser humano estaba sobre Cristo. Y ahora podemos ver quién es nuestro pariente redentor, nuestro redentor semejante, el cual vino en un cuerpo así como nosotros venimos a la tierra, pero el de Él creado por Dios, porque tenía que ser un cuerpo perfecto para el sumo sacerdote Melquisedec, el cual estaba dentro de ese cuerpo, efectuar el sacrificio, o sea, ofrecerlo en sacrificio en la cruz del Calvario. Y así realizarse nuestra redención, la obra de redención. Sin Cristo, el ser humano está perdido. Cristo dijo: si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Somos libertados del Egipto del mundo. Somos libertados de la quinta dimensión. Cristo nos liberta de la quinta dimensión y nos hace libres. El ser humano al nacer, nace con un espíritu de la quinta dimensión. Por lo tanto, viene a ser un esclavo de la quinta dimensión. Pero cuando Cristo nos liberta, nos saca de la quinta dimensión, libres. Nuestra alma es libertada y somos colocados en la sexta dimensión. Nos da un cuerpo teofánico de la sexta dimensión y pronto nos dará un cuerpo físico y eterno, que no estará sujeto a esta dimensión terrenal y será un cuerpo interdimensional. Todas estas promesas están en el programa de la redención de nuestro pariente redentor, que es nuestro hermano mayor. Ahora, nuestro hermano mayor, vean cómo vino semejante a nosotros, en nuestra semejanza. La semejanza es el cuerpo, la imagen
es el cuerpo teofánico, o sea, el espíritu, y la semejanza es el cuerpo físico. Y ahora, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, viniendo un cuerpo de carne, sangre y hueso, para llevar a cabo su obra de redención, su obra de pariente redentor. Por eso sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo la persona está totalmente perdida. Él es el único que puede libertar al ser humano. Y como hizo con el pueblo hebreo, vean ustedes, Él hace espiritualmente con cada persona. Y así la persona entra en ese éxodo y la persona llega a la tierra prometida del bautismo del Espíritu Santo. Y todas esas cosas se mueven en esa sexta dimensión. Y luego, para el día postrero, en el tercer éxodo, el primero fue con Moisés, el segundo con Jesús, en el segundo éxodo, y ahora en este tiempo final, vean, recuerden que siempre es el mismo ángel del pacto usando un hombre. Y ahora para el día postrero, en el tercer éxodo, el ángel del pacto es el que lleva a cabo el tercer éxodo para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos, para así todos entrar a la tierra prometida del nuevo cuerpo, porque somos del polvo de la tierra, tenemos esta tierra mortal, corruptible y temporal, pero tenemos la promesa de una nueva tierra. Tenemos la promesa de una tierra nueva, un cuerpo nuevo al cual entraremos. Y eso es en el tercer éxodo que lleva a cabo el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Y luego también entraremos a la tierra prometida del glorioso reino milenial, donde estaremos como reyes y sacerdotes. Y todo esto es gracias a un hombre llamado Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro pariente redentor. Si Él no efectuaba ese sacrificio en la cruz del Calvario, este planeta Tierra y sus habitantes no existirían en la actualidad. Pero gracias a Jesucristo nuestro Salvador y su obra de redención en la cruz del Calvario, gracias a Él estamos vivos en este tiempo final. Ya pronto Cristo terminará su labor de intercesión en el cielo y reclamará todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa, y seremos transformados. Pero no sabemos el año, pero sí sabemos que es en el séptimo milenio o día postrero delante de Dios, que es el séptimo milenio. Ahora lo importante es estar escuchando la gran voz de trompeta, trompeta final, en este tiempo final. Y así ser preparados para ser transformados pronto y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Nuestro Redentor semejante, nuestro pariente Redentor Jesucristo, es el que hará esa labor en este tiempo final, y es Él que nos llevará a la casa de nuestro Padre Celestial. Y para que estemos despiertos espiritualmente, comprendiendo todas estas cosas que estarán sucediendo en este tiempo final, Jesucristo dice en Apocalipsis 22, verso 16, yo Jesús
he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿De qué cosas? De estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y es por medio del ángel de Jesucristo que viene la revelación divina para el día posterior, para el séptimo milenio y para la edad de la piedra angular. Y es así como viene el llamado de la gran voz de trompeta o trompeta final, la gran voz de trompeta del evangelio del reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Ninguna persona podrá comprender las cosas que estarán sucediendo en este tiempo final, las cuales están en el libro del Apocalipsis, en esos símbolos apocalípticos, y en el libro del profeta Daniel. Ninguno las podrá comprender estas cosas, excepto aquellos que estarán escuchando la voz de Cristo a través de su ángel mensajero, el cual es enviado para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Y es en el oeste, la América Latina y el Caribe, donde estas cosas serían dadas a conocer en este tiempo final. Y ese es uno de los misterios grandes del reino de los cielos, del reino de Dios, donde Cristo enviaría en el día postrero a su ángel mensajero para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto. Y este ángel mensajero a Juan el apóstol, estando este ángel mensajero en espíritu, o sea, cuerpo teofánico, le reveló este libro del Apocalipsis. Y ese mismo ángel que Cristo envió a Juan en cuerpo teofánico, lo envía en el día posterior a su iglesia, manifestado en carne humana. Y ese mismo espíritu teofánico que estuvo en Juan, que estuvo revelándole a Juan el libro del Apocalipsis, estará en carne humana en el día postrero, revelándole a la iglesia de Jesucristo todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y así nos estará dando a conocer todo el programa divino de nuestro Redentor semejante, de nuestro pariente Redentor, de nuestro amado Señor Jesucristo, todo su programa correspondiente a este tiempo final, para así pronto nosotros ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ahora vean que nuestro pariente Redentor es el que lleva a cabo todas las cosas. Él es el que lleva a cabo la obra. Y en este tiempo final, la promesa es que nos enviará a su ángel mensajero para darnos testimonio de todas las cosas que Cristo estará haciendo en este tiempo final. Todas las cosas que estarán realizándose en este tiempo final. En este tiempo hay mucha inquietud espiritual en el mundo entero. Y hay también temor. ¿Por qué? Pues ya Cristo dijo que habría temor sobre la tierra en San Mateo capítulo 24 y también en el capítulo 21 de San Lucas. Vamos a ver lo que nos dice en el capítulo 21 de San Lucas, verso 25 en adelante, dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, o sea, a causa de los maremotos, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, o sea, de los juicios, de las plagas, de las copas, de las catástrofes que vendrán sobre la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea que un estremecimiento de las potencias de los cielos
estará sucediendo. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Nuestra redención es la transformación del cuerpo. Eso es de la redención del cuerpo. Y ahora vean ustedes, para este tiempo final, antes de nuestra transformación, se estarán viendo cosas, las potencias de los cielos siendo estremecidas, conmovidas, con las guerras, las bombas atómicas y todos estos artefactos de guerras. Se ha estremecido la atmósfera y también la tierra, pero parece que, por lo que se ve, hay algo más grande que va a suceder y va a causar mucho temor a la humanidad. Dice también sobre el bramido del mar y de las olas, y cuando nos habla de bramido del mar y de las olas, eso está hablando de maremotos, cosas terribles que han de suceder. Y esas cosas se verán antes de nuestra transformación, antes de la redención del cuerpo. Y después, durante la gran tribulación, ya será eso a una escala mayor. Ahora nosotros estamos viviendo en un tiempo muy importante en el cual tenemos que estar preparados para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por consiguiente, toda persona tenga su vida arreglada con Dios, sus faltas, errores y pecados confesados a Cristo, echados en la sangre de Cristo y viviendo una vida agradable a Dios y escuchando su voz todos los días de su vida. Estamos muy cerca de la resurrección de los muertos en Cristo y de la transformación de nosotros. Por lo tanto, estemos preparados para ese gran momento, el cual será un momento histórico en nuestra vida, en el cual seremos cambiados, transformados conforme a la promesa de Cristo. Aún los carros de fuego, platillos voladores, están apareciendo mucho en la América Latina y el Caribe, y esto es porque pronto vamos a ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, y ellos tienen una parte muy importante en esa labor. Como cuando Elías tenía que irse, tenía una parte muy importante, los carros de fuego o platillos voladores. Y siempre ha sido así. Ahora, hemos visto el tiempo en que estamos y hemos visto la necesidad de un Redentor semejante. Y ese Redentor semejante lo tenemos. Es nuestro amado Señor Jesucristo. No hay otro Redentor semejante. Solamente nuestro amado Señor Jesucristo. Y Él pagó el precio de nuestra redención. Estén bien agarrados de nuestro pariente Redentor, de nuestro amado Señor Jesucristo, todos los días de nuestra vida. Y pronto nos iremos de aquí a la cena de las bodas del Cordero con nuestro amado Señor Jesucristo.
hay la necesidad de un Redentor semejante y nosotros decimos, nosotros ya lo tenemos. Es nuestro amado Señor Jesucristo. En la tarde, la próxima actividad a las 3 de la tarde, estaré nuevamente con ustedes y el tema será el encuentro de Melquisedec con la simiente de Abraham en el día postrero. Y vamos a ver cómo es que en este tiempo final, en el día postrero, séptimo milenio, el encuentro de Melquisedec con la simiente de Abraham se lleva a cabo. Veremos entonces a Melquisedec con la simiente de Abraham en el día postrero. Vamos a ver ahí todos esos detalles y veremos cómo es que Cristo nuestro Salvador está en este tiempo final y en qué territorio está obrando Cristo, el sumo sacerdote del templo que está en el cielo, o sea, Melquisedec. Y ahí lo dejamos ya en la noche, en la tarde, a las 3 de la tarde, veremos este tema, el encuentro de Melquisedec con la simiente de Abraham en el día postrero. Y veremos que esto es más sencillo de lo que la humanidad se puede imaginar. Ya lo vamos a ver y ustedes van a decir, pero así de sencillo. El reverendo William Branham dijo que todo sería tan sencillo que si no vigilamos nos pasaría por encima. Así que ya veremos a las 3 de la tarde este misterio del encuentro de Melquisedec con la simiente de Abraham en el día postrero. Y veremos la simiente de Abraham celestial y la simiente de Abraham terrenal, el pueblo hebreo también. Vamos a ver si Dios nos ayuda ahí, aunque hay cosas con relación al pueblo hebreo que deben mantenerse quietecitas y que no deben ser habladas para que se cumplan sin interrupción. Si son habladas, se van a cumplir como quiera, pero con más lucha, pero siempre se van a cumplir. Bueno, en esta ocasión fue nuestro tema, la necesidad de un Redentor semejante. Y ese ya lo tenemos, nuestro amado Señor Jesucristo. Que las bendiciones de Jesucristo, el Redentor semejante que nos ha redimido con su vida en la cruz del Calvario y nos ha limpiado con su sangre preciosa, sus bendiciones sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete el número de los escogidos de Dios y pronto todos seamos transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y dejo nuevamente a Félix Garo, dictor de los cánticos, para finalizar en esta ocasión. Y si algún anuncio no lo había dado también, o algún recordatorio, y luego tomaremos un receso para a las 3 de la tarde estar de regreso y tener la actividad próxima. Bueno, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y con nosotros nuevamente Félix Caro para continuar y finalizar esta actividad.